Hechos capítulo 20, versículo 24, leemos la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Léalo ustedes, amados hermanos. Señor y Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad, Señor, de estar en este lugar, Dios mío, en este culto, Dios mío, unido de jóvenes, aquí los jóvenes de la 24 y del Ricaute, dándote toda la gloria, la honra a ti, que eres el único que la mereces. Dios mío, que en este momento que vamos a predicar tu palabra, seas tú tomando el control de mi vida de una manera especial para dar ese mensaje que se necesita en cada vida, Señor, que seas tú el que obres para la gloria y honra de tu santo nombre y todos salgamos edificados de este lugar, Señor. Te damos muchas gracias, Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado joven, amado hermano. Y vamos a meditar en esta preciosa noche bajo el tema: no permitas que nada te detenga. No permitas que nada te detenga. La palabra detener significa impedir que algo o alguien continúe su proceso de movimiento. Eso es impedir. Por eso el tema es que nada te detenga. La palabra de Dios dice que nosotros estamos corriendo una carrera, estamos siguiendo el camino que nos trazó nuestro Salvador. De hecho, el apóstol Pablo dice que él corre la carrera de manera correcta, que él no se detiene, sino que continúa. Y de hecho, también lo menciona y dice, o dejando lo que queda atrás y prosiguiendo o haciendo hacia adelante lo que me espera, prosiguiendo a lo que me espera adelante. O sea, hay una carrera, hay un camino el cual nosotros debemos seguir para llegar al reino de los cielos. Pero en ese camino van a haber circunstancias, van a haber cosas que nos van a querer impedir el avance, a querer impedir el crecimiento de nuestra vida para que nosotros podamos llegar a ese lugar anhelado que es el reino de los cielos. Por eso el apóstol o la palabra de Dios nos habla aquí en el libro de los Hechos, en este momento en el que el apóstol Pablo está hablando ante esta multitud, ante estas personas, dice: de ninguna cosa hago caso. Porque eso es lo que necesitamos nosotros como jóvenes para poder avanzar. Si nosotros en el diario de nuestra vida cristiana, no solo en el templo, sino donde quiera que estamos, nosotros prestamos atención a lo que nos quiere detener, definitivamente nosotros no vamos a poder llegar a la meta deseada. Pero ¿cuáles son esas cosas o qué es lo que a nosotros nos quiere detener o quién nos quiere detener o quiénes nos quieren impedir el avance? Porque si el apóstol Pablo dice no hago caso de nada, es porque hay cosas que nos intentan detener, es porque hay cosas que no nos dejan avanzar. Y vamos a ver algunas de esas cosas a las cuales yo no debo hacerle caso para poder avanzar de manera correcta en el Evangelio. Lo primero a lo que yo no debo hacerle caso, pues es al enemigo, al diablo. Él no le podemos hacer caso. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver que el enemigo es el primero que aparece en el escenario cuando nosotros tenemos que hablar de los que no debemos hacerle caso. Y en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante de Génesis, dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta, el enemigo es astuto, es sagaz, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire que el enemigo está pendiente de lo que nosotros hacemos.
Es por eso que en Job capítulo 1 usted se da cuenta que cuando él se presenta allí y el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él no dice, no, yo no sé quién es ese. El enemigo sabe quién es cada uno. Y por eso él dice, claro, yo he pasado muchas veces por ahí. Y aquí vemos que ya Satanás o la serpiente, el diablo, ya sabía lo que estaba pasando con Eva y lo que estaba pasando con Adán. Mire que él no le hace una pregunta de algo que no estuviera sucediendo realmente en la vida de ellos. La pregunta es tan clara y le dice, Dios te ha dicho no comas de todo árbol del campo. Aunque él altera la pregunta, de todas maneras, él conocía que Dios había entregado una orden a cada uno de ellos. Así como Dios sabe lo que Dios nos ha ordenado a nosotros, de cómo debemos seguir el camino, de cómo podemos avanzar. Y por eso es que usted ve que el enemigo está atacando constantemente la mente, no solo de los jóvenes, sino de toda la congregación en general. Es por eso que alguien se levanta o está en el trabajo y termina su trabajo y lo primero que le llega a la mente es, estás cansado para ir al culto, mañana hay que madrugar. Y usted se pone a pensar, ¿y será que eso es el Espíritu Santo que lo está guiando a usted? Definitivamente hay alguien que quiere impedir que nosotros avancemos. Y ese primer personaje definitivamente es el enemigo que está constantemente colocando todas las circunstancias para que nosotros no avancemos. Porque la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y entonces, ¿por qué llega a la mente entonces? Estás cansado, has trabajado mucho, no te quedó tiempo, si vas no puedes hacer otra cosa. Porque es una de las cosas que uno ve no solamente en la juventud, como lo digo, sino a nivel general. Y uno se da cuenta que cuando la juventud está estudiando y más en los últimos años, 9º, 10º y 11, que se le sobrecarga un poco más el estudio al joven y entonces ya tienen que entrar con carreras ligadas con el SENA, con la universidad, y usted se da cuenta que el joven lo primero que dice es, no, es que yo estudio en la mañana y estudio en la tarde y no me queda tiempo. Y yo digo, nosotros los jóvenes estamos en un ambiente un poco más fácil en el cuanto a dedicar el tiempo para Dios. Porque ya las personas que ya formaron su hogar tienen una responsabilidad y eso hace que les quede un poco más difícil pues tener esa responsabilidad. Pero en ambos casos, el Señor más que mirar, si a usted se le dificulta más que a mí, el Señor lo que mira es la fidelidad de cada uno. Él mira es que nosotros hagamos lo que Él quiere. Pero si nosotros ponemos atención, aquel que nos dice no se congregue, no haga esto, porque el pastor lo molesta tanto, porque allí, porque el líder, porque esto, debemos nosotros es mirar que lo que estamos haciendo sea bajo la voluntad de Dios. Que es lo que Él nos pide, es realmente lo que vale la pena seguir. Que es lo que nosotros debemos continuamente avanzar. Por eso es que el apóstol Pablo dice eso, no hago caso de nada de lo que me rodea. Y si usted sigue leyendo las cartas del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que en algún momento también él dice que él nada lo iba a detener, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada iba a detener la carrera que él tenía por delante. Y nosotros debemos tener claro que a nosotros no nos puede detener cualquier cosa, que a nosotros no nos puede detener nada. Mire que aquí estamos hablando del máximo enemigo que tenemos, que es el diablo, y aunque él tenga el poder que tiene, nosotros sabemos que como dice la palabra de Dios en Jeremías, Jehová está con nosotros como poderoso gigante y tiene más poder y lo ha vencido. Y así él quiera impedir que yo avance, si yo me agarro de la mano de Dios, yo puedo avanzar. Pero esta mujer, estando en una condición mejor que la de nosotros, porque ellos estaban en el estado de la perfección absoluta, nosotros estamos ya en la imperfección, y aún así el enemigo quiso impedir esa bendición que ellos tenían. Por eso dice, ¿no te ha dicho Dios, no comas de todo árbol del campo? Y usted va a la pregunta o a la orden original de Dios, no era de todo árbol que no podía comer. El Señor le dijo, de todo árbol podéis comer, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo había una ordenanza, pero ella, cuando él le hace esa pregunta a la mujer, dice, y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer.
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Altera también la respuesta Eva, cuando dice que no lo podía tocar, cuando en ningún momento Dios había dicho eso. Pero la intención del enemigo, con esa pregunta, con las acechanzas, con esa astucia que tiene la serpiente, es que nosotros detengamos la marcha de nuestra carrera. Es por eso que nuestra vida, y por eso la palabra de Dios nunca nos habla de detenernos, siempre está en contra de la comodidad, está en contra de que nosotros nos quedemos en la mediocridad y está en contra de que nosotros busquemos como un lugar, aquí sí es fácil ser cristiano. No, usted mira la palabra de Dios y el Señor nos invita siempre a salirnos del ambiente de comodidad, de relajación, porque la vida cristiana no es una vida relajada. Si uno como cristiano mira la vida cristiana como una vida relajada, se convierte simplemente en un religioso. Se convierte en una persona que quizás no se va para el mundo y hace todo lo que puede hacer allá, pero de todas maneras está cumpliendo religiosidad. Está ahí, pero no está dentro del propósito de Dios completamente, y por eso el Señor hoy nos advierte de qué son aquellas cosas que nos quieren impedir la marcha, el caminar en esta carrera que usted y yo estamos siguiendo. Y entonces le dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, porque en eso es experto el diablo. Por eso el Señor dice que Él es padre de mentira, porque la misma palabra de Dios dice, miente desde el principio. Y Él empezó mintiendo desde que empezó allá engañando a todos esos ángeles, diciéndoles que ellos iban a ganarle a Dios, y resulta que todos ellos terminaron perdiendo por creerle de que Él iba a crear un nuevo reino y iba a tomar el control y el poder, y ellos le creyeron, y usted ve que ahora ellos están totalmente condenados al lago de fuego. Y por eso ahora aquí quiere nuevamente con sus mentiras ahora decirle, no, lo que el Señor le dijo a usted, eso no es cierto, eso es mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Sí ve cuando se detiene ahora sí el propósito de Dios, el marchar, el tener la comunión con Dios? Porque hasta el momento en que el enemigo le está hablando, realmente ella solo está al borde de fallarle a Dios, pero tampoco le ha fallado. Todavía está en un punto donde puede retomar, donde puede decir, no, yo me estoy dejando detener por el enemigo. Pero vemos que cuando ya él la convence y con su sagacidad y su astucia, entonces al principio, porque uno se pone a pensar cuántas veces Eva y Adán no habrían pasado por ese árbol. Yo no creo que fuera la primera vez que Eva pasaba, ay, por primera vez pasé por el árbol que el Señor me dijo. Ellos tuvieron que haber pasado por ese lugar algunas veces o varias veces. Pero vemos en la palabra de Dios que solo hasta el momento en que permite que Satanás detenga su marcha, detenga el avanzar en su comunión con Dios, es que dice, y vio la mujer que el árbol era bueno. Claro, como ya ahora su vida se está desligando de Dios, entonces empieza a ver, cosas que no eran buenas y que no son buenas. Porque la palabra de Dios dice, no llaméis a lo malo bueno, ni tampoco a lo bueno lo llaméis malo. Es por eso que aquí, ahora, ella lo que es malo, lo que el Señor le dijo, eso la va a destruir, eso le va a matar, entonces ahora resulta que eso es bueno. ¿No es lo que está pasando en la juventud en la actualidad? Donde uno ve un montón de cosas, donde uno ve situaciones que uno dice 30 años atrás, cuando uno ni siquiera existía, eso no era permitido. Y usted va a las diferentes denominaciones y ve sus cultos y uno dice, esto no se veía hace 20 ni 30 años. Yo que tengo 28 años, tampoco hace 20 años veía muchas cosas que se está viendo en el pueblo cristiano, en la juventud. ¿Por qué? Porque se está dejando detener y estancar la juventud en las manos de Dios, se está estancando y ahora está viendo lo que Dios le dijo que era malo, ahora lo está viendo como bueno. Ahora es normal, ahora no pasa nada.
Por eso es que usted ve que en muchas congregaciones, lugares, misiones, usted ve que lo que les enseñan es que ellos pueden escuchar música del mundo, desde que la escuchen en la casa eso no pasa nada. El problema es si se mete a una discoteca, pero en la casa no, eso no importa. Y si se toma una cerveza en familia, eso tampoco pasa nada, eso es normalito. ¿Por qué? Porque se están desligando de la comunión con Dios y están permitiendo que el enemigo esté impidiendo su marchar. Y entonces se están estancando y resulta que en las cosas de Dios nosotros somos para crecer, para avanzar, para continuar, no para quedarnos de que ya crecí hasta aquí y aquí ahora sí ya me siento bien. Porque mire que la palabra de Dios dice que somos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Y cuándo deja de aumentar? Dice cuando el día es perfecto. ¿Y sabe usted cuándo es ese día perfecto donde usted ya no necesita seguir aumentando? Cuando usted ya esté en el reino de los cielos. El día perfecto, el día grande de Jehová, cuando ya Él juzgue las naciones, cuando ya pase todo y eternamente nosotros vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Entonces ya no habrá que crecer, avanzar más, porque es que se llegó a la perfección, se llegó a la plenitud. Por eso es que la palabra de Dios dice que cuando se llegue allí, dice, le veremos tal como Él es, porque nosotros llegaremos a la perfección y entonces ahora sí le podemos ver como Él es. Pero para eso tenemos que avanzar. Si nosotros nos estancamos antes de estar allí, definitivamente el enemigo nos está ganando a nosotros la batalla y está impidiendo nuestra carrera. Por eso él dice allí, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Cuántas cosas no hay para la juventud que son agradables a los ojos? Muchísimas. Empezando que ven personas en la calle por allá haciendo lo malo y ellos están en mejores condiciones y todavía en el corazón sienten ese deseo de estar allá. Y uno dice, pero si están acá como Eva en el lugar donde está la bendición, ¿qué hace mirando por allá y deseando lo que no tiene que desear? Y por eso aquí dice, y para los ojos era algo agradable y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y es que el hecho de que se vea agradable y el hecho de que se vea codiciable no quiere decir que así sea. Es por eso que la palabra de Dios cuando habla de lo malo, del pecado y de todo, usted ve que dice, entra como qué, como miel, dulce, pero su final, dice, será como áspid, morderá como áspid, como víbora, como serpiente, y si a usted lo muerde una serpiente, eso no es nada agradable. Entonces, si ve que pasa como dulce, eso era lo que le estaba pasando aquí a Eva, estaba viendo como dulce aquello, agradable, para alcanzar la sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría? Si estaba en la plenitud y la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si ella estaba en el estado de la perfección, estaba más allá que simplemente el principio. ¿Qué sabiduría podía anhelar? Pero ella en medio de esa situación permitió que Satanás detuviera su carrera, su avanzar, y por eso dice que ella comió y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Y cuando comió, ahora sí, cuando su vida se estancó, entonces dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Sí ve? Dejaron que su vida fuera detenida por el enemigo. Porque aquí dice que ellos nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque es que la presencia de Dios, la gloria de Dios cubría cada una de sus vidas. Pero cuando ellos dejaron que el enemigo les detuviera su caminar, su comunión continua con Dios, les tocó buscar recursos. Ahora sí tuvieron que buscar hojas, otra cosa para cubrir. Y eso es lo que hace la juventud, que se está dejando estancar por aquellas cosas que el Señor dice que no se deben hacer, pero se están encubriendo con hojas. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros nos dejemos estancar. Mire que el enemigo, si es tan osado, vamos a ir a Mateo capítulo 4 para que usted se dé cuenta de cómo es osado el enemigo que tentó al mismo Señor Jesucristo. Y si uno dice, por eso el Señor Jesús en su momento, Mateo capítulo 4, vamos a ir, por eso el Señor Jesús en su momento dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más harán con las ramas secas?
¿Y sabe quiénes son esas ramas secas? Nosotros, que necesitamos de esa savia para que mantener verdes, porque sin la presencia de Dios nos secamos. Y dice, ¿cuánto más harán con las ramas secas? Y dice en Mateo capítulo 4, desde el versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Mire que el hecho de que usted ayune mucho, eso no quiere decir que el enemigo no lo va a querer estancar. Porque a veces nosotros tenemos la creencia y a veces decimos, no, usted como se metió 3 días de ayuno, eso usted está que el diablo no le pasa ni cerquita. No, el Señor se metió 40 y le llegó allá a quererlo estancar. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire que el Señor tenía un camino que seguir, porque Él siempre que predicó la palabra dijo, yo estoy haciendo la obra de mi Padre. Lo que me envió el Padre a hacer, eso estoy haciendo. Y en su momento también le dijo a la multitud y al pueblo, le dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. O sea, estoy siguiendo un camino, estoy siguiendo una carrera. Y aquí hasta ahora el Señor estaba comenzando esa carrera. Pero como el enemigo quería impedir que nosotros pudiéramos tener esa bendición de llegar a la salvación, que era únicamente a través del sacrificio de Jesucristo, por eso es que Él se le atraviesa en ese momento. Porque el enemigo está y Él lo busca siempre impedir el avance de usted y el avance que yo pueda hacer. Cuando yo quiero avanzar, cuando usted quiere avanzar, Él siempre va a buscar la manera de detener su vida. Y Él va a buscar la forma de que usted no crezca. Y aquí, si usted mira, el Señor se había bautizado apenas. Salió del bautismo, pasó poco tiempo y entró en ayuno para iniciar su ministerio. Y solo hasta ahora, empezando en el ayuno para arrancar el ministerio, ya el enemigo estaba impidiendo que él pudiera avanzar. Pero como él tenía una claridad, por eso es que la palabra de Dios dice que mientras allí en Adán el pecado entró al mundo, dice en Jesucristo entró la justicia, entró la salvación, entró la redención. ¿Por qué? Porque así como Jesucristo hizo, nosotros también debemos hacer. Mire que Él dice que nosotros debemos seguir el camino y debemos seguir como Él anduvo, que sigamos la forma de vida que Él tuvo. Y si Él, cuando el enemigo lo quiso estancar, lo confrontó, y por eso la palabra de Dios dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque es que nosotros no debemos permitir que el enemigo estanque nuestra vida. Y entonces allí empieza el enemigo a intentar que el Señor Jesucristo ceda frente a sus artimañas, porque si usted sigue leyendo el pasaje se va a dar cuenta que le ofreció hasta el mundo, cuando la palabra de Dios dice, mío es el mundo y todo lo que en él habita. Pero por eso le decía, si fue tan osado de hacerlo con él, y fue y le dijo, todos los reinos me pertenecen, pero en Salmos no dice eso. En Salmos dice, mío es el mundo y todo lo que en él habita. Pero él le ofreció los reinos al mismo Jesucristo. Ahora cuánto más a nosotros. Por eso es que el Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que el enemigo no le vaya a poner el tropiezo en el camino y se vaya a ir usted de frente por allá, por usted no estar atento, que el enemigo está para querer impedir el avance. Y al final el Señor le dice en el versículo 10, para no leer todos estos versículos que llevan y nos muestran cómo lo intentó tentar, al final el Señor le dice en el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque no solo le ofreció el mundo, sino también lo quiso que Jesucristo, el Hijo de Dios, también lo adorara a Él. Y ahora quiere que nosotros como seres humanos entonces le adoremos a Él, porque Satanás siempre ha querido la adoración. Siempre ha querido sentirse a la altura de Dios, y por eso es que busca la adoración, busca que nosotros nos rindamos y le permitamos que Él impida el crecimiento y la carrera que nosotros tenemos por delante. También, ¿qué otra cosa quiere impedir que nosotros sigamos la carrera? Nehemías capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 en adelante, dice,
Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y le habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Mire que lo que nosotros hacemos, hay enemigos que no solamente son las huestes espirituales, sino hay personas que se dejan utilizar. Esos enemigos también quieren impedir el crecimiento de nuestra vida. Mire que en este momento la ciudad había sido llevada a cenizas, reducida a cenizas. Y Nehemías, usado por Dios, va a ir a construir los muros, a reconstruir lo que se había dañado, lo que se había perdido en ese momento. El Señor le estaba dando la oportunidad a él de volver a levantar esos muros. Y cuando Dios obró en nuestra vida, ¿no empezó a reconstruirnos también? ¿No estaba nuestra vida en ceniza? ¿No estábamos nosotros también, nuestras piedras quemadas? Desde el momento en ese Génesis capítulo 3 que nosotros acabamos de leer hace poco, ahí en ese momento la vida de cada ser humano terminó siendo quemada, terminó siendo reducida a cenizas por el pecado, por esa mala decisión. Pero cuando ya Dios envía a su Hijo Jesucristo para redención de la humanidad, ahí inició en cada uno de nosotros, ha iniciado la construcción de nuestra vida. Pero en ese avanzar, en esa carrera, en ese crecimiento, hay enemigos que quieren impedir que nosotros continuemos. Y esos enemigos son personas que se dejan utilizar. Mire que dice acá, habla de personas como Sanbalat, habla de personas como aquel amonita, Tobías, que se atravesaron en el camino. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando uno quiere buscar de Dios hay personas? No solamente es que usted sienta que el enemigo lo quiere atacar con pensamientos y con otras cosas, sino usted se da cuenta que hay personas que también se prestan para impedir el avance, para impedir que usted siga corriendo, para impedir que usted siga creciendo en el Señor. Mire que ellos, ¿cuál fue el comentario de aquel Sanbalat? Mire que cuando nos quieren impedir, una de las cosas que hay del enemigo a través de estas personas es tratar de bajar nuestra autoestima, tratar de bajar de que nosotros sigamos creyendo que con Dios podemos avanzar y podemos llegar al final. Mire que una de las cosas que le dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Será que muchas personas cuando han llegado al camino del Evangelio no le han dicho, no, ese no es sino que pasen 2 meses y se le acaba ese viaje, se le acaba esas ganas de ser cristiano? Eso ha pasado en cantidad de lugares. Y todo el que intenta comenzar, que llega de ese mundo pecador a buscar de Dios, siempre aparece alguno a decirle, no, eso usted está aparentando. Eso no es sino que llegue Navidad, llegue Semana Santa, llegue una fecha exclusiva y eso usted en esa fecha, hasta ahí le llega a usted lo cristiano. Y eso es lo que está diciéndole a ustedes que están creyendo que ese muro lo van a levantar alto y van a volver a ver esa bendición. Les dice, ¿qué van a hacer esos débiles judíos? Que creen que se pueden levantar de su condición. Y luego le dice, ¿se les permitirá volver sacrificios? ¿Se les permitirá crecer, avanzar, continuar? Lógico que el enemigo a través de esos también, de esas personas que se hacen enemigos de nosotros, no porque nosotros les hagamos males, sino porque se dejan utilizar simplemente. Entonces ellos quieren buscar la forma de que nosotros no crezcamos. Y entonces empiezan a criticar, empiezan a decir cosas para que nosotros, en nuestro ánimo, nosotros nos dejemos caer y entonces nuestra vida empiece a descender. Y está en usted en permitir que esos enemigos destruyan su vida e impidan su crecimiento. Y se acabarán en algún día, en un solo día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Todas esas preguntas solo tienen esa intención, destruir la seguridad. Por eso es que la palabra de Dios dice de que el escudo de la fe es el que va a impedir que esos dardos que envía el enemigo, esos dardos de fuego nos hagan daño.
¿Y qué es la fe? La seguridad, el estar convencido de lo que estamos haciendo. Por eso es que la palabra de Dios en Hebreos dice que la fe es la certeza, la seguridad de creer en lo que no podemos ver nosotros ahora. Por eso aquí Él le dice, le muestra lo que había en el momento, pero no les quiso, estos enemigos no querían que ellos vieran por la fe lo que iba a ser más adelante, que los muros realmente iban a ser construidos. Y a nosotros el enemigo, no, como lo dije, no solo con pensamientos, sino a través de personas que se hacen enemigas de nosotros por ser cristianos, trata también a nosotros de decirnos de que nosotros estamos creyendo en una locura, que usted está muy joven para ser cristiano y para andar con faldas largas y sin pintarse y sin tantas cosas que ellos hacen. Eso es lo que hacen. Ellos no son nada de uno, no son familia, pero ellos, sin que usted les pregunte nada, ellos están ahí para impedir el crecimiento. Dígame, ¿quién le estaba preguntando a Sanballat si era posible que se levantara el muro? Nadie le estaba preguntando, ellos simplemente llegaron allá para atacar, para impedir el crecimiento y el avance de ese muro, y así los enemigos también buscan que nosotros tampoco podamos seguir creciendo. Mire lo que dice el versículo 6, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque no prestaron atención a los comentarios que estaban dando todas estas personas. Porque no se dejaron meter en la cabeza de que esas piedras, como estaban quemadas, no iban a servir. Que lo que ellos estaban haciendo, cuando dice allí Tobías, una zorra se le sube encima, cualquier cosita, cualquier viento y tumba todo eso que están edificando. No se dejaron meter eso en la cabeza, sino que entendieron que si Dios había usado a Nehemías y había usado a todos estos hombres para la reconstrucción, era porque Dios los iba a respaldar. Era porque Dios iba a ayudarles en medio de todas las circunstancias que se puedan presentar. Es por eso que nosotros los jóvenes no podemos dejarnos meter en la cabeza todos esos comentarios de que usted está muy joven para no salir, ir a bailar, ir a rumbear y cuántos novios tiene y tantos comentarios que usted escucha no solo en trabajo, sino en el colegio, a los lugares donde va y usted visita a ese amigo con el que le toca hacer la tarea o con el que usted quiso hacer una tarea y dijeron una tarea en grupo y usted se fue con un amigo de esos. No falta que le diga, no, pero usted viene en falda hasta por aquí, hasta mi casa. Utilícela ya nomás en el templo o tantas cosas que pueden ellos decir. Todos ellos son enemigos que aunque usted no les ha hecho nada, aunque usted no siente rencor contra ellos, porque como cristianos no podemos y no debemos sentir rencor contra ellos, aún así se hicieron enemigos porque están atacando nuestra vida para que nuestro avance espiritual y nuestra carrera no pueda continuar. Pero si nosotros actuamos como este pueblo, como dice ahí en el versículo 6, tenemos el ánimo de trabajar. Mire que ya iban en la mitad del muro. ¿Por qué? Porque había ánimo. Si el pueblo se deja morir, si el pueblo se deja llevar, no, estos tienen razón, que nosotros no somos capaces, ahí se habían quedado en ese cenicero. Pero como ellos vieron por la fe y la certeza de todo lo que se podía hacer, confiando en Dios, por eso es que ese ánimo les llevó a la construcción de ese muro y por eso ellos pudieron nuevamente reconstruir esa ciudad. Para poder llegar a ese momento, la meta ¿cuál era? Levantar esos muros, levantar esa ciudad de esas cenizas. Y ellos pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios y porque no permitieron que su carrera, su avance, fuera impedido. Entonces, el diablo y los enemigos están para impedir el avance de nuestra vida. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17. No permitas que el líder, el pastor, el que esté, que usted sabe que lo que él está haciendo es para impedir el avance. Si es para la voluntad de Dios, hágale que todo lo que sea para hacer la obra de Dios, eso es lo que hay que hacer porque para eso nos envió el Señor. Pero si en algún momento alguien, un líder, cualquier persona, por más de que esté en un lugar de honra, quiere impedir nuestro avance, nosotros no podemos permitirlo. Porque nosotros estamos es para avanzar, para continuar sin dejar de seguir esa carrera que Dios nos ha dejado.
Vamos a leer en el versículo 32, capítulo 17, primera de Samuel, versículo 32, dice la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl, que era el líder, el encargado, el rey, el que Dios había puesto porque ellos lo pidieron. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire que también dentro de un liderazgo, dentro de un lugar de honra que Dios tenga una persona, también puede intentar el enemigo usar esa persona para impedir el crecimiento. Y nosotros debemos aprender a distinguir cuándo es Dios el que está obrando a través de las personas que nos dirigen. Porque hay personas que se pueden dejar dirigir por otras cosas, por otras circunstancias. Por eso aquí la palabra de Dios nos muestra que David o que Saúl, que en su momento nos muestra la Biblia haciendo la voluntad de Dios, en algún momento se desorientó. Y entonces David, Dios lo pone como sucesor, le da ese llamado, le da la bendición a él. Y lógicamente Saúl no iba a permitir de que él creciera para sustituirle a él más adelante. Por eso, cuando llega el Señor y permite que él esté ahí, porque era la voluntad de Dios que este joven estuviera allí, para empezar su proceso, para empezar a dar a conocer a este joven que iba a estar ahí arriba, encontramos que un líder se atravesó en el camino y le dice, tú no puedes. Y nosotros como líderes debemos entender que nosotros no podemos decirle al joven que no es capaz de servirle al Señor. Si nosotros estamos en este liderazgo, en el caso de nosotros como líder de jóvenes, estamos es para decirle a ese joven que puede avanzar, que si se agarra de las manos de Dios, él va a poder alcanzar esa meta también que él tiene, que es agradar a Dios y llegar al reino de los cielos. Nosotros estamos para eso, pero si alguno se llega a desviar y se mete a impedir su crecimiento, a decirle que usted no es capaz, no permita que eso se quede en su mente. Mire que la palabra de Dios nos habla de un joven que se llama Juan Marcos. No sé si usted ha leído la historia de este joven, el que escribió el Evangelio de Marcos. Y la palabra de Dios nos habla que en un momento Bernabé se lo llevó con Pablo a la obra misionera. Y allí cuando él llega a la obra misionera dice que los abandonó y los dejó. Y cuando llega después el apóstol Pablo con todos los apóstoles al Consejo de Jerusalén, a algo que ellos tenían que realizar allí, se reunieron para discutir porque los judíos querían que la iglesia también se circuncidara y siguiera cosas que ya no estaban dentro del Nuevo Testamento. Y ya ahora el apóstol Pablo nuevamente sale, ahora la predicación del Evangelio, dice la palabra que Bernabé quiso llevar nuevamente a Juan Marcos. Y Pablo de una vez le dijo, no, yo con Juan Marcos no voy a hacer la obra de Dios. Y es el apóstol Pablo, pero no vio lo que podía pasar con ese joven. Y dice que el apóstol Pablo prefirió irse con Silas porque Bernabé no quiso dejar a Juan Marcos. Y entonces el apóstol Pablo le dijo, pues entonces usted va con Juan Marcos y yo me voy con Silas a hacer la obra de Dios. Pero si usted sigue leyendo la palabra de Dios va a encontrar que el apóstol Pablo después, años más adelante en su vejez, tiene que escribirle a uno de sus discípulos y decirle, dígale a Juan Marcos que yo lo estoy necesitando. Aquel joven que en algún momento él dijo, no me sirve, lo estuvo llamando. Por eso es que usted no puede permitir que un líder en su momento en que se equivoque le diga a usted que no puede hacer las cosas. Porque esa misma persona cuando reaccione tendrá que aceptar de que se equivocó. Como le pasó al apóstol Pablo, tuvo que aceptar, escribir y decir, envíenmelo porque aquí donde yo estoy necesitando una persona como esa que en algún momento yo no vi la virtud y la capacidad que él tenía. Por eso nosotros no podemos permitir tampoco que un liderazgo o que una persona que esté en un lugar de honra se pueda convertir también en un tropiezo para nuestra vida. Porque es que esto es individual. Es por eso que nosotros vemos que cuando pasa alguna circunstancia, esas personas que no tienen claridad en las cosas,
Cuando pasa algo, ya el líder no puede seguir de líder, el pastor no puede seguir de pastor por X o Y razón, usted se da cuenta que hasta ahí les llega la vida espiritual. Hasta ahí les llega el avance. ¿Por qué? Porque es que estaban no agarrados de la mano de Dios, sino permitieron que algo externo impidiera su avance espiritual. Nosotros estamos para avanzar, continuar. Así un líder, un hermano, cualquier persona, cualquiera de nosotros que estemos aquí, si algún día nosotros decidimos no seguir adelante, los demás no tenemos por qué estancarnos. Porque es que la palabra de Dios dice, hay que seguir adelante. Hay que buscar la forma de ayudar a esa persona, pero sin yo detener mi marcha, sin yo detener mi caminar, porque nosotros estamos para avanzar. Mateo capítulo 16, vamos a ir allí, capítulo 16 de Mateo y vamos a leer el versículo 21. También hay personas a las cuales se les lidera y quizás uno hace todo bien y quizás uno cumple o uno siente que lo que está haciendo, definitivamente siente que lo está haciendo bien, pero hay personas que igual quieren impedir que usted pueda crecer. Voy a leer allí en el versículo 21 al versículo 23. Dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, la obra que él iba a hacer para salvación de nuestras vidas. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire que Pedro era liderado por el Señor Jesucristo, era orientado, enseñado, pero en algún momento Pedro también se dejó utilizar. Por eso es que las personas que lideramos, nosotros tampoco podemos permitir que eso impida nuestro crecimiento espiritual. El Señor sabía que él tenía que ir a morir, como lo dice en el versículo 21, él lo tenía claro, pero apareció Pedro a dársela de compasivo. Señor, ten compasión de tu vida. No permitas nada de eso te acontezca. No siga haciendo eso. Y resulta que eso era necesario para la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma. Pero vemos al Señor que Él tenía una claridad en lo que estaba haciendo, que Él sabía que tenía que avanzar, continuar. Y es por eso que en el siguiente versículo le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Hay cosas quizás en donde se está liderando, pero no falta alguna persona que no quiere permitir el avance de las cosas. Se convoca un ayuno y entonces no, pero ¿para qué tanto ayuno? Ese líder no debería convocar ayunos. Se convoca una vigilia, ¿para qué una vigilia? O alguna actividad, un evangelismo, cualquier cosa que se quiera hacer para la obra de Dios, siempre habrá uno dentro de esos liderados que va a querer impedir el avance de esa bendición o de ese compromiso que tenemos. Y nosotros no podemos permitir que nos impida ese avance. Por eso el Señor allí dice, a través del apóstol Pablo, donde comenzamos, de ninguna cosa hago caso. O sea, dentro de las esferas de mi vida, muchas cosas van a querer impedir mi avance. Pero yo en la responsabilidad, en el lugar o en donde sea que Dios me haya puesto, yo tengo que seguir creciendo, tengo que seguir avanzando. No puedo quedarme yo a pensar, no, pero aquel lo colocaron en un lugar más verde, a mí me tocó como el desierto más bien. Y el Señor lo puso ahí hay que crecer. Porque a veces nosotros nos quedamos en que quizás a mí no me visitan, o quizás a mí no me motivan, quizás a mí no me elogian, quizás a mí no me hacen. Y muchas veces lo que usted haga por esas personas que usted está dirigiendo, muchas veces no se lo van a agradecer. Si usted se queda ahí esperando que se lo agradezcan, no lo haga. ¿No se ha dado cuenta que usted visita a veces familias, incluso no solo dentro de la obra de Dios, visite familias externas que les gusta el evangelio, visítelos, y usted se da cuenta que nunca vienen quizás al templo? Y uno dice, no se quede usted solamente pensando, mire que la palabra de Dios no nos mandó a nosotros a convertir gente, el Señor simplemente nos mandó a predicar. Ellos son los que deciden si permiten que el Señor los transforme.
A veces nosotros como líder también podemos caer en que queremos que todos estén en un nivel full en el Evangelio y quizás algunos no están en ese nivel. Hay que tener paciencia, eso no puede llevarme a mí a impedir mi crecimiento espiritual, no puede llevarme a mí a dejarme, a estancar mi carrera. Tengo que seguir avanzando, porque para eso Dios nos ha llamado. Nada puede impedir que lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy cumpliendo, sea quedándose estancado, sea quedándose en el camino. Por eso el Señor le dice a él: yo tengo claro lo que estoy haciendo, yo sé lo que voy a hacer, voy a ir allá, voy a sufrir, voy a morir, voy a resucitar. Y eso va a pasar, pase lo que pase, si atraviese lo que se atraviese, allá va a llegar ese momento. Y nosotros en lo que hacemos en el Evangelio, en el compromiso que tenemos con Dios, tampoco podemos permitir que algo nos impida el avance y el crecimiento en lo que Dios nos ha puesto. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11. Primer libro de Reyes. No permitas que nada te detenga. Y allí vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, e hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Dentro de la familia también va a haber esa búsqueda de impedir su crecimiento. Mire que él se casó con todas estas mujeres. No estaba permitido por Dios que él hiciera lo que él hizo, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque dentro de la familia se le iba a presentar un problema a él, que iban a ser un impedimento para agradar a Dios. Y quizás nosotros también nos puede pasar eso mismo. También un hermano, un tío, los padres o los mismos hijos pueden ser un causante para impedir el crecimiento en una vida. Porque usted ve que hay esposas que quizás poco vienen a culto. ¿Por qué? Porque es que mi esposo no me deja ir. O peor aún, porque digo peor aún, al menos al esposo la palabra de Dios dice que se le debe sujetar. Pero hay hijos que impiden que sus padres puedan hacer la obra de Dios. Uno ve casos en esas circunstancias donde hay madres que dicen: no, yo me voy temprano del culto porque es que mi hijo necesita que yo le vaya a hacer el almuerzo. Y yo digo: ¿por qué tiene que salirse de la bendición? ¿Por qué tiene que irse de la bendición? O yo me tengo que ir porque mi papá tal cosa. No le gusta que yo vaya a culto, o no solamente solo el venir a culto, sino no le gusta que yo hable del Evangelio, no le gusta que yo haga esto, algo que tenga que ver con las cosas de Dios. Siempre también habrá un familiar que estará ahí para estarle a usted queriendo impedir el crecimiento. Algún familiar que también le dirá que lo que usted está haciendo simplemente es hipocresía. Le dice: no, usted vaya solamente a aparentar, a decir que como si yo no hubiera conocido su vida, no hubiera sabido quién era usted. Allá ellos le creen porque no saben lo que usted fue. Pero nosotros no podemos permitir que un familiar o cualquier cosa impida el crecimiento en nuestra vida. Nosotros como jóvenes no podemos permitir que el papá, sin salirnos del honor y de la honra que debemos darle a ellos, pero no podemos permitir que afecten la vida espiritual, la vida, el avance que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros avancemos cada día, y por eso aquí vemos que él, aunque era el rey, y Dios permitió que él siguiera la descendencia allí en el reinado como se lo había prometido a David, pero desafortunadamente su familia
hizo que él se desviara, hizo que él se desorientara, y quizás él no lo tomó como algo tan grave, tan complejo, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por ciertas circunstancias. Mire que aquí dice, él edificó altares, pero quizás él no iba hasta allá a adorar, porque dice que le edificó templo a cada una de sus esposas, y de hecho eran bastantes, y a cada una, al Dios que ellas adoraban, le edificó su templo. Y quizás él no iba a todos esos templos a hacer los sacrificios, pero él estaba siendo partícipe de esa idolatría que ellas estaban haciendo. Se estaba dejando llevar. Por eso nosotros no podemos ser partícipes, y de hecho la palabra de Dios lo dice, no seáis partícipes ni contribuyáis para las obras de la carne. O sea, nosotros tenemos que tener una claridad en las cosas que nosotros hacemos. Y nosotros no podemos permitir que nuestra vida sea influenciada por ese familiar, por esa persona, a que nosotros nos dejemos salir, a que nosotros no avancemos, no nos sostengamos, porque la palabra de Dios dice que el que permanece hasta el fin ese es el que va a ser salvo. No es el que haga la oración de fe, no es el que mucho venga a culto, no es el que más ayune, no es el que más evangelice, es el que permanezca hasta el fin. Por eso, allí donde comenzamos, allí donde iniciamos, Hechos capítulo 20, versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabar mi carrera gozoso. Usted tiene que tener eso en la mente, el propósito, el fin de nosotros, estar buscando de Dios, de asistir, es acabar la carrera, no fracasado, gozoso, en victoria, llegar a la meta final. Por eso es que la palabra de Dios dice, el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que quieren impedir? Hay muchas más, pero que pudimos y Dios nos permitió ver hoy. No permitas que nada te detenga, no permitas que el diablo detenga tu caminar, no permitas que los enemigos del evangelio que se levantan porque usted es evangélico le impidan avanzar. No permita que se levante un líder a decirle que usted no es capaz, que usted no le puede servir a Dios, pero tampoco los líderes permitan que aquellos que se están liderando impidan su avance y su vida espiritual, y no permitas que detenga tu vida un familiar, porque por eso la palabra de Dios dice que el que estime su vida, el que estime las cosas de este mundo, dice que perderá su vida por estar mirando y permitiendo que todas esas cosas impidan su avance. Pero si nosotros nos sostenemos de la mano de Dios, si nosotros hacemos como dice la palabra, nada podrá impedir el avance. Y que podamos nosotros decir, como dijo el apóstol Pablo, he terminado la carrera, he terminado la batalla, solo me queda la corona que Dios prometió a todos aquellos a los cuales ha llamado. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Señor y Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos has permitido estar en este lugar, Dios mío, y porque tú nos hablas a través de tu palabra, porque nos enseñas, Dios mío, que no debemos permitir que ninguna circunstancia impida el avance de nuestra vida espiritual. Hay muchas cosas que quieren impedir que cada uno de nosotros lleguemos al final, que lleguemos a la meta, al lugar donde tú nos esperas, como dice tu palabra, para que donde tú estás nosotros también estemos. Pero en ese trayecto hay cosas que quieren impedir nuestro avance. Ayúdanos, Dios de la gloria, para que todos nosotros podamos avanzar, continuar, crecer en esta vida espiritual, en este caminar. Que la carrera no se detenga en nuestra vida, sino que como el apóstol Pablo dijo, dejo lo que está atrás y prosigo a lo que está delante. Oh Dios mío, gracias, porque con tu ayuda creemos y sabemos que vamos a llegar hasta el final, porque tú, Dios mío, eres la fortaleza, la roca que sostiene, Dios mío, el fundamento sobre el cual tu pueblo, la iglesia, todos estamos fundamentados. Oh Dios mío, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Rey de Gloria. Bendito eres tú para siempre.